Cuando vi mi nombre, siendo tachado de esa lista por tercera vez, sentí algo despedazándose dentro de mi pecho. Era víspera de Navidad, y allí estaba yo, parada frente a la mesa de administración del Hospital Municipal de Valle del Sol, observando a Sandra, la coordinadora, pasar el marcador rojo sobre Clara Santos con la misma naturalidad de quien borra un error de matemáticas. Mis 6 años de dedicación, mis turnos dobles, mis madrugadas cuidando pacientes que ni siquiera los médicos querían ver más, todo eso se resumía a un tachón rojo en una hoja de papel amarillenta. Lo siento, Clara, pero no estás en el sistema para recibir la canasta este año, dijo Sandra sin levantar los ojos, su voz fría resonando por el pasillo donde había caminado miles de veces, llevando esperanza a camas que olían a desinfectante y soledad. Debe haber habido algún error en el registro. Error. La palabra rebotó en mi mente como una bala perdida. 6 años no eran un error. 6 navidades consecutivas recibiendo esa canasta no eran un error. Mi dedicación incansable, mis rodillas raspadas de tanto arrodillarme junto a camillas para tomar manos temblorosas en la madrugada, mi corazón roto todas las veces que cerré los ojos de alguien que no pudimos salvar. Nada de eso era un error, pero yo sí lo era. A mi alrededor, colegas cargaban sus canastas como trofeos, las cintas rojas brillando bajo la luz fluorescente del hospital. El aroma de panetones se mezclaba con el olor eterno de alcohol en gel, creando una atmósfera surrealista donde la alegría navideña intentaba enmascarar la crudeza de la realidad hospitalaria. Dr. Enrique pasó por mi lado cargando 2 canastas, aparentemente había sido registrado por duplicado, qué suerte la suya, y ni siquiera miró en mi dirección. Era como si fuera transparente, como si mi existencia allí fuera cuestionable. Fue en ese momento, viendo mi invisibilidad reflejada en los ojos indiferentes de los colegas, que comprendí que aquello no era sobre la canasta, era sobre dignidad. Era sobre ser vista, reconocida, recordada, y ese día 23 de diciembre me había convertido en nadie. Permíteme retroceder en el tiempo para que entiendas cómo llegué hasta allí, cómo una mujer de 34 años, técnica de enfermería, se volvió invisible en el lugar donde dedicó los mejores años de su vida. Cuando comencé a trabajar en el hospital municipal, David tenía apenas 2 años. Era un bebé risueño que me esperaba toda mañana después de mis turnos nocturnos con dibujos garabateados y abrazos que olían a leche con chocolate. Mi esposo Roberto aún estaba conmigo entonces, un hombre de pocas palabras, pero que tomaba mi mano cuando llegaba a casa exhausta, contándole sobre pacientes que no pudimos salvar. Elegí el turno de madrugada porque pagaba un poco más y porque durante el día podía estar con mi hijo. No era fácil dormir con el sol entrando por la ventana mientras David jugaba en la sala, pero había aprendido a encontrar paz en el sonido de su risa, incluso en los días más difíciles. En el hospital, rápidamente me volví conocida como la enfermera que se quedaba. Cuando el médico de turno se rendía con un paciente terminal, yo me quedaba. Cuando una familia no tenía condiciones de contratar un acompañante, yo asumía los cuidados extras. Cuando alguien necesitaba cambiar un turno para estar presente en el cumpleaños del hijo o en la boda de la hermana, yo cubría el turno. Recuerdo especialmente a doña Esperanza, una señora de 78 años que llegó al hospital con una neumonía severa. Familia pequeña, pocos recursos, pronóstico reservado. Durante 3 semanas, fui yo quien tomó su mano durante las crisis respiratorias, quien peinó sus cabellos grises cuando estaba consciente, quien conversó con ella sobre sus recuerdos de juventud para mantenerla conectada a la vida. «Tienes cara de ángel», me dijo una madrugada, su voz débil pero cariñosa. «Mi hijo Gustavo necesita conocerte. Está llegando de Madrid mañana». Gustavo era un empresario exitoso que se había mudado a la capital en busca de oportunidades. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre lúcida, sonriendo, contando historias sobre la enfermera Clara que la cuidaba como una hija. Doña Esperanza se recuperó completamente y fue dada de alta 2 semanas después. El día de la despedida, Gustavo me buscó. «No sé cómo agradecer lo que hiciste por mi madre», dijo, con los ojos llorosos. «Los médicos ya se habían rendido, pero tú no. Me la devolviste. Eso era lo que amaba de mi trabajo. No eran solo procedimientos médicos, era humanidad pura. Era estar presente en los momentos más vulnerables de la vida de las personas, era marcar la diferencia cuando todo parecía perdido. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestra resistencia. En marzo del año pasado, mi propia madre fue internada en el mismo hospital donde yo trabajaba, una infección simple que se complicó debido a su diabetes mal controlada. Durante 2 semanas, viví un papel doble. De día era hija desesperada, de noche era la profesional que intentaba mantener la compostura mientras cuidaba a otros pacientes que podrían estar pasando por lo mismo que mi madre. Ella no resistió. Murió una mañana de abril, mientras yo estaba en casa durmiendo después de un turno particularmente difícil.
Cuando llegaron a avisarme, sentí como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Mi madre, quien me enseñó el valor de la compasión, quien siempre decía que cuidar a otros es cuidarse a uno mismo, había partido justamente en el lugar donde yo dedicaba mi vida a cuidar. Fue después del funeral que Roberto me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la cocina de nuestra pequeña casa, David durmiendo en la habitación contigua, y él me entregó una lista de deudas que yo desconocía, apuestas en línea, préstamos a su nombre, tarjetas de crédito sobrepasadas. No puedo más, Clara, no aguanto la presión, me voy a casa de mi hermana en Sevilla hasta poder reorganizarme. Se fue la semana siguiente, llevando solo 2 maletas y dejando atrás un hijo de 8 años que preguntaba todos los días cuándo papá volvería a casa. Las deudas quedaron, no legalmente mías, pero moralmente imposibles de ignorar, ya que algunos acreedores comenzaron a llamar a casa, asustando a David. Fue así como me vi sola, viuda de un matrimonio fallido, huérfana de una madre que siempre fue mi pilar, madre soltera tratando de proteger a un niño que no entendía por qué nuestra vida había dado un vuelco de la noche a la mañana. En el hospital, mantuve mi rutina, llegaba puntualmente a las 19:00 para el turno nocturno, cuidaba cada paciente con la misma dedicación de siempre, sonreía cuando era necesario y lloraba en el baño cuando ya no podía contenerme más. Mis colegas sabían mi situación. Los pueblos pequeños no guardan secretos, pero la vida continuaba, los turnos necesitaban ser cubiertos, y no había tiempo para lástima prolongada. Durante esos meses difíciles, fue el trabajo lo que me mantuvo entera. Cada paciente que se recuperaba, cada familia que agradecía, cada madrugada en que lograba marcar la diferencia en la vida de alguien, todo eso me recordaba que aunque destrozada, aún tenía propósito. La víspera de Navidad llegó con esa agitación típica de los hospitales durante las fiestas. Funcionarios ansiosos por terminar sus turnos y reunirse con las familias, decoraciones discretas tratando de humanizar un ambiente naturalmente frío, y la tradicional distribución de las canastas de Navidad de la Fundación Esperanza. Era una tradición bonita. Todos los años la fundación, mantenida por empresarios locales, preparaba canastas generosas para todos los funcionarios del hospital. No importaba el cargo, desde el director hasta el personal de limpieza, todos recibían el mismo reconocimiento. Era un gesto simbólico pero poderoso. Decía que cada uno de nosotros importaba, que nuestro trabajo era valorado, que éramos una familia. Cuando la lista fue colocada en el tablón de administración por la mañana, caminé hasta allá con la expectativa de siempre. Mi nombre había estado allí los 5 años anteriores, y no había razón para dudar que estaría nuevamente. Pero cuando recorrí la lista 1, 2, 3 veces, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Clara Santos no existía. Debe ser un error, pensé inicialmente. Busqué a Sandra en administración, una mujer de mediana edad que siempre había sido cordial conmigo. Le expliqué la situación con la calma que pude reunir, esperando que consultara el sistema y corrigiera el equívoco inmediatamente. «Déjame verificar», dijo, escribiendo algo en la computadora. Después de algunos minutos de silencio incómodo, me miró con una expresión que mezclaba irritación y prisa. «Efectivamente no estás en el sistema este año. El registro es automático, basado en la nómina. Si no estás aquí, es porque algo cambió en tu situación». «Pero nada cambió», insistí. «Trabajo aquí hace 6 años, siempre recibí la canasta, debe haber algún error. Mira, Clara, no tengo tiempo para investigar cada caso individual. El sistema es automático. Si no estás registrada, no estás registrada. No puedo hacer nada». Fue en ese momento que percibí que no se trataba de un error del sistema. Había algo más. Tal vez era el hecho de que falté algunos días durante el funeral de mi madre. Tal vez era porque algunas veces llegué tarde en los meses más difíciles, cuando necesitaba dejar a David en casa de una vecina, y ella no siempre estaba lista a tiempo. Tal vez era simplemente porque en un pueblo pequeño, ser abandonada por el marido te marca con un tipo de derrota social que contamina hasta tu competencia profesional. O tal vez era porque me había vuelto demasiado cómoda, la enfermera que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que aceptaba cualquier horario sin cuestionar. Tal vez mi dedicación había sido interpretada como desesperación, y no como profesionalismo. Caminé por los pasillos esa tarde observando a colegas cargando sus canastas. Dr. Enrique, que faltaba por lo menos 2 veces por semana, y atendía pacientes con una brusquedad que me molestaba, cargaba 2 canastas. Aparentemente había sido registrado por duplicado. La enfermera Marcela, que solía pasar sus turnos navegando en redes sociales mientras yo cubría sus responsabilidades, exhibía su canasta como un premio merecido. Vi a Juana, de limpieza, una mujer trabajadora, que sostenía 4 hijos, sonriendo mientras sostenía su canasta. Me alegré genuinamente por ella. Juana merecía cada artículo de esa canasta. Pero la comparación era inevitable. Si hasta el sistema automatizado reconocía el valor de Juana, ¿por qué no podía ver el mío? Esa noche,
Trabajé mi turno con una extraña sensación de desplazamiento. Cada procedimiento que realicé, cada palabra de consuelo que ofrecí a un paciente, cada vez que tomé la mano de alguien durante una crisis de dolor, todo parecía vacío de significado. Si mi propia institución no me reconocía, ¿qué valor real tenía mi trabajo? Durante la madrugada, recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp de los funcionarios. Era una foto de la mesa de Sandra, en su casa, con una cena abundante donde se destacaban los artículos de la canasta de Navidad: panetone, vino, frutas importadas, nueces. El pie de foto decía: gratitud por otro año de trabajo en equipo. Fue cuando decidí salir del grupo, silenciosamente, sin drama, solo un clic que simbolizaba mi salida de una comunidad de la cual aparentemente nunca había formado parte realmente. El resto del turno pasó en una niebla de movimientos mecánicos. Cuidé cada paciente con la competencia técnica de siempre, pero algo se había desconectado en mí. Era como si una parte de mi alma profesional hubiera entrado en huelga. Cuando terminé el turno en la mañana del 24 de diciembre, caminé hasta el estacionamiento bajo un cielo nublado típico del verano en Valle del Sol. El aire estaba cargado, presagiando lluvia, y yo me sentía igualmente pesada. En casa David me esperaría ansioso por saber qué sorpresas traería la Navidad. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años que este año sería diferente, que la canasta que siempre ayudaba a complementar nuestra cena no vendría? Durante todo el camino de vuelta a casa, una pregunta martillaba en mi mente: ¿cuándo fue que me volví prescindible? ¿Cuándo mi dedicación dejó de tener valor? ¿Cuándo mi presencia se volvió tan natural que nadie la notaba más? Fue entonces cuando vi el paquete. Estaba allí, discretamente apoyado contra la puerta de mi apartamento en el segundo piso del pequeño edificio donde vivía con David. Un envoltorio simple, sin etiquetas de entrega, sin identificación de remitente. Por un momento pensé que era un error, tal vez algo destinado a la vecina del apartamento de al lado, pero mi nombre estaba allí, escrito a mano en una caligrafía cuidadosa: para Clara Santos, con las manos ligeramente temblorosas, más de cansancio del turno que de expectativa. Abrí la puerta y llevé el paquete adentro. David aún dormía. El apartamento estaba silencioso, iluminado solo por la luz suave que se filtraba a través de las cortinas baratas que había cosido el mes anterior. Me senté en el sofá gastado pero limpio de la sala, y abrí el envoltorio con cuidado. Dentro había una canasta simple pero pensada con cariño. No tenía la grandiosidad de las canastas oficiales de la Fundación Esperanza, pero había algo más valioso allí: intencionalidad. Panes frescos, no industriales, sino esos de panadería casera que olían a levadura natural y mañanas acogedoras. Frutas de estación, mangos maduros, bananas, manzanas rojas que brillaban como pequeños soles, una pequeña botella de jugo de uva integral, de esos que a David le encantaban, un frasco de mermelada de fresa artesanal, y en el centro de todo, una vela perfumada con aroma de canela y vainilla. Pero fue el sobre lo que me hizo entender. Lo abrí con dedos que ahora temblaban de emoción, y leí las palabras que cambiarían no solo mi Navidad, sino mi perspectiva sobre mi propio valor. Clara, no sé si te acuerdas de mí. Soy Gustavo, hijo de Doña Esperanza, cama 2004, marzo de 2023. Sé que puede parecer extraño que tenga tu dirección. Consulté a una amiga que trabaja en RRHH del hospital. Le expliqué mi situación, y me ayudó. Necesito que sepas algo que mi madre me contó antes de morir, el mes pasado. Sí, partió, pero partió en paz, en casa, rodeada de amor. Y una de las últimas cosas que me dijo fue sobre ti. Esa enfermera Clara, me dijo, me enseñó que la compasión no es profesión, es vocación. Cuando todos ya se habían rendido conmigo, ella siguió luchando, no por deber, sino por amor. Tiene un don que no se aprende en la universidad, el don de ver el alma de las personas. Mi madre me contó que te quedabas más allá de tu horario, que conversabas con ella sobre cosas simples como recetas de torta e historias de la infancia, que peinabas su cabello cuando se sentía menos digna. Dijo que la tratabas como si fuera tu propia madre, con respeto y cariño genuinos. Ayer supe por casualidad, los pueblos pequeños no guardan secretos, que no recibiste tu canasta de Navidad del hospital. No sé los motivos, y francamente no importan. Lo que importa es que alguien como tú no pase desapercibida, especialmente en una época que debería celebrar que personas como tú existen. Esta canasta es pequeña comparada con lo que mereces, pero lleva algo que ninguna canasta oficial puede llevar: reconocimiento verdadero. Marcas la diferencia, Clara. Importas, tu trabajo tiene valor incalculable, incluso cuando sistemas defectuosos no logran reconocer eso. Mi madre me enseñó que la gratitud verdadera no tiene fecha de vencimiento. Te estoy escribiendo porque necesito que sepas, salvaste mucho más que la vida de mi madre en esas semanas. Salvaste mi capacidad de creer en la bondad humana. Que tengas una Navidad bendecida. Mereces toda la alegría de este mundo. Con admiración y gratitud eterna, Gustavo Miranda. No pude contener las lágrimas.
No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de una validación que ni sabía que necesitaba tanto hasta recibirla. Doña Esperanza había muerto. La información me golpeó con un dolor sordo, pero también con una extraña sensación de completitud. Había partido en paz, en casa, rodeada de amor, y aún en la muerte seguía cuidándome. Aún me enviaba un mensaje a través de su hijo. Sentada allí en mi sofá, sosteniendo esa carta como si fuera el documento más importante de mi vida, comprendí algo fundamental. El valor verdadero no necesita validación institucional. El reconocimiento que realmente importa no viene de sistemas automáticos o canastas oficiales. Viene del impacto real que causamos en la vida de las personas. Durante 6 años, había condicionado mi autoestima profesional al reconocimiento externo. La canasta de Navidad se había vuelto un símbolo de aceptación, de pertenencia, de valor. Cuando me fue negada, sentí como si mi contribución hubiera sido borrada. Pero la carta de Gustavo me mostró una verdad más profunda. Mi trabajo trascendía cualquier sistema de reconocimiento formal. Cada paciente que cuidé, cada familia que consolé, cada madrugada que dediqué a aliviar el sufrimiento ajeno, todo eso creaba ondas de impacto que se propagaban mucho más allá de los pasillos del hospital. David despertó en ese momento, con los cabellos desordenados y los ojos aún soñolientos. Vino a la sala y me encontró llorando, pero en lugar de asustarse, sonrió. «Mamá, ¿estás llorando de felicidad o de tristeza?» «De felicidad, mi amor», respondí abrazándolo. «Muy feliz. ¿Y esa canasta es nuestro regalo de Navidad?» Miré esa canasta simple, pero cargada de significado, y sonreí. «Es más que un regalo, David, es un recordatorio». ¿Recordatorio de qué? De que a veces las cosas más importantes de la vida no aparecen donde esperamos encontrarlas, pero siempre aparecen cuando más las necesitamos. Esa noche de Navidad, mientras preparaba una cena simple pero cariñosa, con los artículos de la canasta de Gustavo, reflexioné sobre los eventos de los últimos días, la injusticia que sufrí en el hospital, la humillación de ver mi nombre tachado de esa lista, la sensación de invisibilidad que me consumió. Todo eso había sido necesario para que redescubriera mi verdadero valor. Si estás siguiendo esta historia y resuena con tus propias experiencias de no ser vista o reconocida, debes saber que no estás sola. Todos nosotros, en algún momento, pasamos por situaciones donde nuestro valor es cuestionado por sistemas o personas que no logran ver nuestra verdadera contribución. Sigue acompañándonos para más relatos como este, historias de superación y reconocimiento que pueden inspirar tu propio viaje. Encendí la vela perfumada que venía en la canasta, y su aroma de canela y vainilla llenó nuestro pequeño apartamento con una sensación de acogida que no sentíamos desde hace meses. David, animado con los panes frescos y el jugo especial, comenzó a contarme sobre los dibujos que había hecho para regalarme. «Mamá, te dibujé en el hospital cuidando a las personas», dijo, mostrando un papel donde figuritas simples representaban nuestra realidad con la pureza de la mirada infantil. «Eres una heroína, ¿sabías? Heroína». La palabra resonó en mí con una fuerza que no esperaba. Durante meses me había sentido como una víctima de las circunstancias, una mujer abandonada por el marido, huérfana, desvalorizada por el trabajo. Pero a través de los ojos de mi hijo y las palabras de Gustavo, comencé a ver una versión diferente de mí misma. No era una víctima, era una sobreviviente, una mujer que había enfrentado pérdidas devastadoras y continuado en pie, una madre que protegía a su hijo de las tormentas de la vida, una profesional que transformaba dolor en cuidado, que canalizaba sus propias heridas para curar las heridas de otros. Esa madrugada de Navidad, por primera vez en meses, dormí en paz. El año nuevo llegó con cambios sutiles, pero significativos. En el hospital, mantuve mi rutina profesional, pero con una postura diferente. Ya no era más la enfermera que siempre decía que sí por miedo a ser vista como problemática. Ahora era la profesional que conocía su valor y establecía límites saludables. Cuando Dr. Enrique trató de pasarme un caso complejo fuera de mi horario, solo porque tú siempre resuelves estas cosas, respondí con firmeza: «Doctor, mi turno termina a las 7. Si es urgente, necesitaremos activar el turno del día». La reacción fue de sorpresa inicial, pero también de respeto. Las personas comenzaron a verme de forma diferente, ya no como la funcionaria conveniente, sino como la profesional competente que establecía límites claros. En febrero, la Fundación Esperanza hizo una nueva distribución, esta vez, de kits de material escolar para hijos de funcionarios. Nuevamente, mi nombre no apareció en la lista, pero esta vez, en lugar de sentirme humillada, sentí solo una leve irritación burocrática. Busqué a Sandra nuevamente, pero ahora con un enfoque diferente. «Sandra, necesito entender qué está pasando con mi registro en el sistema. Esta es la segunda vez que no aparezco en listas de distribución, y como funcionaria con 6 años en la casa, tengo derecho a aclaraciones». El cambio en mi tono, firme pero respetuoso, generó una reacción diferente. «Sandra,
Visiblemente incómoda, comenzó a escribir en la computadora con más atención. Déjame investigar bien esta vez, dijo. Después de algunos minutos, encontró el problema. Aparentemente, cuando tomaste licencia para el funeral de tu madre, alguien marcó incorrectamente en el sistema como si hubieras sido despedida y readmitida. Eso alteró tu fecha de admisión en el sistema, haciendo que no cumplieras los criterios de tiempo en la casa para estas distribuciones. Era un error burocrático simple, pero que había costado caro en términos emocionales. Sandra corrigió el registro en el momento, y recibí el kit escolar para David la misma semana. Pero lo interesante es que en ese momento, el reconocimiento oficial ya no tenía el mismo poder sobre mí. Era bueno recibir. David se alegró con los materiales nuevos, pero mi autoestima profesional ya no dependía de esas validaciones externas. En marzo, exactamente un año después de la muerte de mi madre, algo inesperado ocurrió. Gustavo apareció en el hospital. Estaba visiblemente nervioso cuando me buscó al final de mi turno. Había perdido peso, parecía cansado, pero sus ojos mantenían la misma bondad que recordaba de cuando cuidé a su madre. Clara, necesito hablar contigo, me dijo. ¿Tienes algunos minutos? Nos sentamos en la pequeña plaza frente al hospital, bajo la sombra de un árbol que comenzaba a florecer, el mismo árbol donde solía sentarme durante pausas en los turnos más difíciles. Voy a ser directo, comenzó. Estoy montando una clínica de cuidados paliativos aquí en Valle del Sol. Es algo en lo que he estado pensando desde que mi madre se enfermó, pero que solo tomó forma real después de que murió. Explicó que había vendido parte de sus negocios en Madrid y decidido volver a la ciudad natal para crear algo que hiciera una diferencia real en la vida de las personas. La clínica ofrecería cuidados humanizados para pacientes terminales y sus familias, con foco no solo en el tratamiento médico, sino en el apoyo emocional y la dignidad durante los momentos finales de la vida. Y te quiero en mi equipo, dijo, como coordinadora de enfermería. La propuesta me tomó completamente desprevenida. Era un mejor salario, horarios más flexibles, y la oportunidad de trabajar exactamente con lo que más amaba, cuidar personas en los momentos más vulnerables de sus vidas. No necesitas responder ahora, continuó Gustavo, pero quiero que sepas que tu forma de trabajar, tu cuidado genuino con los pacientes, es exactamente lo que este proyecto necesita. No eres solo una técnica competente, eres una persona que entiende que cuidar va mucho más allá de procedimientos médicos. Volví a casa esa tarde con la mente bullendo. Era una oportunidad única, pero también significaba dejar el hospital donde había construido mi carrera, donde conocía cada pasillo, cada rutina, cada colega. Durante los días siguientes, conversé con David sobre la posibilidad de cambio. Su respuesta fue simple y sabia. Mamá, vas a hacer lo que tu corazón mande, y tu corazón siempre sabe lo que está bien. 2 semanas después, entregué mi renuncia en el hospital municipal. La canasta de Gustavo salvó mucho más que mi Navidad de ese año. Salvó mi autoestima, mi confianza, mi capacidad de creer que yo importaba. Me mostró que a veces los regalos más importantes de la vida llegan envueltos en papel simple, cargados de amor verdadero y reconocimiento sincero. Hoy, cuando miro hacia atrás, percibo que ese tachón rojo sobre mi nombre no me borró, me liberó. Me liberó de la necesidad de aprobación externa, de la dependencia de reconocimientos oficiales, de la creencia de que mi valor dependía de sistemas automáticos o decisiones administrativas. Descubrí que soy mucho mayor que cualquier lista, mucho más valiosa que cualquier beneficio corporativo, mucho más importante que cualquier reconocimiento institucional. Soy una mujer que transforma dolor en cuidado, que encuentra fuerza en la adversidad, que construye dignidad incluso cuando el mundo trata de volvernos invisibles. Y si estás leyendo esta historia porque también te has sentido invisible, ignorada, desvalorizada por sistemas o personas que no logran ver tu verdadera contribución, debes saber esto: tu valor no disminuye cuando otros fallan en reconocerlo. Tu valor está inscrito en la diferencia que haces, en los corazones que tocas, en las vidas que mejoras. A veces las canastas más importantes son aquellas que llegan cuando menos las esperamos, cargadas no de productos, sino de reconocimiento verdadero, y a veces descubrimos que ya llevamos dentro de nosotras todo lo que necesitamos para ser completas, realizadas y orgullosas de quienes somos. En esta Navidad que se acerca, enciendo una vela perfumada, no la misma que Gustavo me envió, sino una que compré para mí misma, celebrando mi jornada de autodescubrimiento. Su aroma de canela y vainilla aún me recuerda que los regalos más preciosos no llegan en canastas oficiales, sino en los gestos de amor, gratitud y reconocimiento genuino que intercambiamos unos con otros. Y cuando David me pregunta qué deseo en esta Navidad, respondo: ya tengo todo lo que necesito, mi amor. Te tengo a ti,
tengo un trabajo que amo, tengo la conciencia de que marco la diferencia en el mundo, y tengo la certeza de que, no importa cuántas veces mi nombre sea tachado de listas, permanecerá escrito en el corazón de las personas que realmente importan. La canasta que nunca llegó me enseñó a encontrar la abundancia dentro de mí misma, y esa es una lección que vale más que todos los panetones y vinos finos del mundo. El reconocimiento que realmente importa es aquel que nace del impacto verdadero que causamos en la vida de otros, y ese reconocimiento, una vez conquistado, nadie jamás podrá tacharlo de lista alguna.